días, son las 6 de la mañana de este lunes 18 de septiembre de 2017 y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Colombia a punto de ser desertificada por los Estados Unidos. De hecho, ya lo fue. Y una circunstancia tan grave como esa, que nos devuelve 20 años en el reloj de la historia, que nos pone ante los ojos del mundo como un narco país. Eso es lo que somos, un narco país. Eso se pretende ahogar en un mar de babas, que son las que lanzan a esa noticia para tratar de taparla el vicepresidente Coca Naranjo, el doctor Rafael Pardo. Cada uno dice una bobería mayor. El ministro de Defensa. Colombia no baja la guardia. No, ¿qué va a bajar la guardia? ¿Qué tal que la hubiera bajado? Pasamos de 40.000 hectáreas a 200.000 hectáreas con la guardia alta, Coca Naranjo. Usted es un prócer. Usted es un prócer. Nadie dijo nunca cosas tan profundas como usted. No hemos bajado la guardia. Y otras cositas más de las que hablaremos hoy en nuestra nota editorial. Colombia volvió a ser un narco país. Lo que hicieron Andrés Pastrana, Álvaro Uribe Vélez, por rescatar la imagen y la realidad de Colombia. Un narco país no tiene derecho a la existencia ni tiene posibilidades de sobrevivir. No nos alejemos del tema central. Un narco país no puede sobrevivir. Los pilotos de Avianca listos para la huelga. Era lo que nos faltaba. A los pilotos de Avianca por quienes tenemos tanta admiración, tanto aprecio. Nos parecen profesionales excepcionalmente dedicados, trabajadores, serios. Les debemos tanto. ¿Por qué nos agreden? ¿Por qué se lanzan a una huelga en contra de los modestos colombianos que quieren utilizar sus servicios, que se sienten tan orgullosos cuando llega el capitán de la nave y se presenta el capitán de la nave ante los pasajeros? Vivimos orgullosos de nuestros pilotos. Que los pilotos tienen un conflicto con el señor Efromovich, que lo ventilen, de alguna manera que no sea golpeando a quienes somos la razón de ser de esos pilotos y a quienes somos sus admiradores, a quienes somos sus amigos. Esto no puede convertirse en una huelga que daña tanto a la gente de Colombia. Absuelto el exmagistrado Rodrigo Escobar Gil, en primera instancia por un juez, el tema de Fidupetrol, que es de todas maneras un tema repugnante. Las famosas tutelas y la selección de las tutelas en la Corte Constitucional. ¿Nos quiere explicar alguien cómo se seleccionan esas tutelas? ¿Cuántas tutelas son seleccionadas por cada 100 o por cada 1000 que se han ventilado en el país? Para que nos vengan a decir que la Corte es transparente, que la Corte es una maravilla. La Corte es una alcantarilla. Y las tutelas es lo que corre por esa alcantarilla. En la Gran Bretaña estuvieron en la máxima alerta contra un nuevo ataque terrorista después del que costó heridas a más de 2 docenas de personas en el metro de Londres. Pero ahora parece que ya bajaron la intensidad de la alarma porque capturaron 2 mocosos, uno de 18 y otro de 21 años que supuestamente habrían sido los que pusieron el paquete. Lo cierto es que Europa sigue en manos del terrorismo. ¡Qué horror! Liscanito, el expresidente del Congreso, que uno no sabe cómo
una persona así es elegida presidenta del Congreso, pero bueno, cualquiera puede ser, y en últimas, bien vistas las cosas, Lizcano puede ser el más importante de los senadores del país. Lizcanito quiere apoyar a Vargas Lleras, pero sin irse del partido de la U. A ver, explíquenme eso cómo es, alguien que me lo explique. Vargas Lleras es el fundador y el dueño del partido Cambio Radical, pero no es candidato de Cambio Radical, sino que está haciendo política descaradamente en todas partes. Lo de Manizales fue una manifestación política, cuando la política está cerrada, porque la campaña no ha iniciado. Vargas Lleras ya la empezó, pero por fuera del partido Cambio Radical. Es que el que tiene prohibición es Cambio Radical, pero si se va por firmas no hay ninguna prohibición. Eso es Colombia, Paulo, eso es Colombia. Y entonces Lizcanito, que no es de Cambio Radical, ni es de las firmas, sino que es de la U, apoya a Vargas Lleras, y lo puede apoyar y puede hacer campañas políticas en Manizales, obviamente con todos los paniaguados, con todos los enmermelados, con toda esa peste que se está devorando el país. Hoy hay una nueva noticia sobre los acontecimientos en el departamento del Meta. Uno se pone a leer lo que pasa en el departamento del Meta alrededor de un senador que es el marido de una señora que es la gobernadora, y la señora gobernadora es entonces la que nombra a un sujeto que es el que escoge los contratistas, y el contratista siempre es el mismo, que es amigo del marido de la gobernadora. Por Dios, y esto es el departamento del Meta. ¿Cómo se roban la plata? Es a través de los cupos indicativos. Álvarez Gardiazabal tiene cosas muy interesantes en su famoso jodario y está dedicado hoy a la cuestión de los cupos indicativos. ¿Qué son? Los auxilios parlamentarios. ¿Qué son los auxilios parlamentarios? El barril de los puercos. Estamos exactamente en la época de Carlos Lleras Restrepo. Vino después la prohibición de Carlos Lleras, se inventaron las fundaciones y las corporaciones, vino después la reforma constitucional, prohibió las donaciones, pero entonces aceptó los contratos, y entonces de los contratos a los cupos indicativos, y estamos en la misma porquería. Esta es una política que hiede, señores. Otto Urla acepta que entregó un apartamento al exfiscal Rodrigo Aldana a cambio de beneficios judiciales. Y este es el Poder Judicial en Colombia. Tranquilamente, sí señor, para tener beneficios judiciales yo le regalé un apartamento al señor exfiscal. Bravo, hurra, viva, una noticia que pasa desapercibida. El Poder Judicial apesta, señores. Condenando a Malo, se salvan las Cortes. Malo es un personaje que uno no logra entender cómo puede estar en la Corte Suprema de Justicia un personaje así. Pues allá está. Y está porque es amigo del magistrado Ricaurte. Y los dos eran dueños del Poder Judicial en Bolívar. Imagínense ustedes lo que es el Poder Judicial de Bolívar en manos de Ricaurte y de Malo. Imagínenselo por un solo minuto. Imagínense las sentencias, pero sobre todo las tutelas, los nombramientos de jueces. Imagínense aquello. Y ese es el Poder Judicial colombiano. Y entonces la Corte dice, Malo se tiene que ir. Y todos estamos de acuerdo. Y los que están diciendo eso, ¿se pueden quedar? Después de haber compartido 5 años estrado con el señor Malo, sin haberse dado cuenta de lo que el señor Malo hacía. Pero, por favor, o por corruptos o por imbéciles, pero los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se tienen que ir todos. Diego Marín es el zar del contrabando de textiles, dicen investigaciones, y entonces hablan de cuántos textiles importa, y él dice que simplemente es asesor de importadores regulares de textiles. Pues los textiles son la parte o una de las partes fundamentales del contrabando.
¿Que se nutre de qué? Del dinero de las FARC, de la cocaína. Aquí teníamos una industria, o tenemos una industria textilera importante que se está acabando, se está liquidando, y una industria de confecciones gigantesca, especialmente de medianas y de pequeñas industrias. Hay ciudades de Pereira, se dijo en su momento, para halagarla, desde luego, que era un costurero, un hermoso costurero lleno de pequeñas empresas, todas liquidadas por cuenta del contrabando. ¿Y de dónde viene el contrabando? De dólares. ¿Y los dólares? De las FARC. ¿Y las FARC de dónde vienen? De la amistad con Santos y con De la Calle. Son los culpables de todo lo que le está pasando a la industria colombiana, a la economía colombiana. Medimás dice que ahora sí va a poder atender a los enfermos de cáncer porque está haciendo una ampliación en sus servicios oncológicos. Perdóneme, ¿no le adjudicaron a Medimás todo lo que era Café Salud precisamente porque estaba lista? Y ahora la noticia que nos dan es que ahora sí se está alistando cuando hay decenas, centenas y millares de personas que se encuentran en las situaciones más precarias de salud porque Medimás no está lista. Entonces, ¿cuál fue la adjudicación que hicieron? ¿Alguien lo quiere explicar? Pues no le vamos a pedir explicaciones al ministro de Salud porque sabemos que él está más enfermo que todos los enfermos de Medimás. Pero por Dios, ¿pero qué es esto? ¿En manos de quién está la salud en Colombia? En el plano internacional diremos que Maduro en Venezuela está más firme que nunca. Está gobernando como le da la gana y no tiene oposición, porque los opositores se rindieron, se entregaron, la gente ya no les cree, la gente ya no les sigue, porque están ahí ladrándole y moviéndole la colita a Maduro a ver si lo recibe al diálogo que ya empezó, pero que ellos dicen que no, están en conversaciones exploratorias. ¡Ay, Dios mío! La guerrillera que ahora es vicepresidente de Uruguay. Y entonces está la señora y con sus canas y todo nos parece muy regular y muy lindo. ¿Por qué no nos cuentan un minuto qué era lo que hacían los tupamaros? ¿Se le olvidó eso a la gente? ¿Se le olvidó quiénes eran Mujica y la señora? ¿Las crueldades que cometían con los secuestrados? Actos inhumanos. Debían estar presos pedidos por la Corte Penal Internacional. Pues Mujica fue presidente y ahora es un viejo bonachón, ya no secuestra a nadie, ya no tortura a nadie, ya no comete los delitos infames que cometía junto con su esposa la otra guerrillera. Y se tomaron Uruguay. De manera pues que no se extrañen ustedes cuando tengamos aquí de presidente a un Márquez o a un Catatumbo, y de primera dama y de vicepresidenta, pues tenemos vicepresidente a Naranjo, cualquiera de esas combatientes de las FARC, los llaman combatientes. Por Dios, el lenguaje cómo es, ¿por qué lo destruyen? ¿Por qué nos ganan la guerra con las solas palabras? Combatientes, unos terroristas desalmados, unos delincuentes vulgares, esos son los combatientes de las FARC. Pues hay que poner una excombatiente ahora de vicepresidente de la República. Ataques a policías en Antioquia, en Córdoba, en todas partes. El plan pistola. El plan pistola como en la peor época de Pablo Escobar. Pero, por Dios, ¿en qué estamos? Ese era el plan de Pablo Escobar, que mataran a los policías. Y mataban a los policías. ¿Qué están haciendo ahora? Matando a los policías. Pero eso no importa porque, al fin y al cabo, como no son sino policías, ¿qué importa, verdad? ¿Cerrará Estados Unidos su embajada en Cuba? Los ataques acústicos parecen haber sido provocados y Estados Unidos está a puertas de cerrar una embajada que acaba de abrir. En Guamal, Meta, están a punto de cerrar un pozo estrella de Ecopetrol. Argumentan razones ambientales, hay manifestaciones públicas, hay comunicaciones, hay tutelas, hay de todo. Bueno, en eso está la minería y la industria petrolera en Colombia. Ataque con ácido
lo tenemos que decir en francés, en Marseille, porque si decimos Marsella todos creen que es Marsella Risaralda, no. Marsella, Francia o Marseille, ataque con ácido a 4 jóvenes turistas. Una señora de 40 años les tiró ácido en la cara. Se están preguntando ahora si es un ataque terrorista o si la señora se enloqueció y salió a tirarle ácido al primero que pasaba por la calle. Nikki Haley, quien es la representante de los Estados Unidos ante la ONU, dice que la ONU, el Consejo de Seguridad, ya no tiene opciones ante Corea. No las tiene. Entonces el asunto pasa al Pentágono. Pero nadie quiere la guerra. Pero vamos para allá. Y por el otro lado en Irán, Khamenei, quien es el ayatollah, que es el poder político supremo real, porque allá estamos en una teocracia, parece increíble, pero siglo XXI en el mundo hay teocracias como la de Irán, advierte a los Estados Unidos y le dice que cuidadito con meterse con Irán porque no sabe lo que le puede pasar. Pues ya está acostumbrado a que Kim Jong-un hace lo que le da la gana con los Estados Unidos y no le pasa nada. ¿Por qué le va a pasar algo a Irán? Asesinado en México productor que buscaba sitio para filmar Narcos, parece que es la 4ª versión de Narcos, y eso es de nunca acabar, porque si van a contar los crímenes de los narcotraficantes, no hay espacio suficiente en el cine, ni en la novela, ni en ninguna parte. Ahora los vascos apoyan a los catalanes, queremos decidir. Eso es una maravilla. Entonces que decidan también los gallegos y los valencianos y los andaluces y que conviertan a España en 25 estados diferentes. Por supuesto ninguno de ellos viable, por supuesto ninguno de ellos sin proyección histórica, sin significación ninguna hasta el mundo. ¿Quién hablará por la España eterna, por la España enorme, por la España inmensa, por la España a quien la humanidad tanto le debe? Italia y Libia rescataron la semana pasada 5.000 ilegales de las aguas del Mediterráneo. Semana pasada. Preguntas, ¿cuántos africanos están pasando para Europa? Europa que está pagando el precio de una colonización infame que hicieron. La colonización que se rigió por el derecho, se creó todo un derecho que es la base del derecho internacional público moderno. La colonización que se basó en unos principios fundamentales que pudieron ser vulnerados muchas veces, fue la colonización de España en estas colonias. Las otras colonizaciones fueron brutales. Lo de Europa en África es de nunca acabar. Y entregaron a su suerte a unos países africanos que no tenían gente preparada, que no la habían formado, no había cuadros políticos, no había científicos, no había nada. Obviamente eso voló en 1000 pedazos y los africanos están regresando a Europa para recordarles el pecado que cometieron con una colonización infame. Y en Hoy en la Historia recordaremos a uno de los grandes de la historia medieval, el más grande de todos ellos, al Dante Alighieri, y a su obra inmortal, La Divina Comedia. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Como todos los días los invitamos a que nos sigan a través de nuestra señal en internet, a través de las aplicaciones Wood Radio y también TuneIn, donde nos pueden sintonizar escribiendo La Hora de la Verdad. Allí tienen ustedes la señal nuestra en su smartphone, en su tablet o en su computadora. También nos pueden sintonizar en nuestros diales. En Colombia, 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali, 970 AM en Bogotá, de Radio Red de RCN. En Radio Sabana de Cincelejo a través de los 1370 de la AM. Y recuerde también nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. En Twitter, @Hora de la Verdad, y en Facebook, La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos. Y recuerden que también nos pueden escuchar a través de nuestra página de internet en vivo y en diferido desde cualquier parte de Colombia o del mundo. Y también nos pueden enviar todas sus opiniones a través del chat en esta dirección www.lahoradelaverdad.com.co. Bienvenidos. 6 de la mañana, 21 minutos. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico.
Buenos días a todos. Bueno, espero que hayan disfrutado el fin de semana y estén listos para esta semana llena de noticias, porque el presidente Juan Manuel Santos ya está en Nueva York, listo para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, y parece que va a ser muy interesante porque además de hablar en la ONU, se reunirá también con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien, por cierto, no tiene una opinión muy alta de la ONU. Muy al contrario, dice que la ONU solo sirve para hablar y pasárselo bien. Hasta tiene razón, ¿no? Pues bien, el presidente Juan Manuel Santos llega a Estados Unidos con unos niveles de popularidad en el suelo y con unos resultados muy cuestionables, teniendo en cuenta el aumento desproporcionado de los cultivos de coca en lo que algunos ya denominan país narcotizado. Sin embargo, y siguiendo la misma línea propagandística que siempre ha mantenido su gobierno, venden esta visita como la mejor del universo entero. La embajadora de Colombia ante las Naciones Unidas, María Emma Mejía, dice que el presidente dejó huella en la ONU y apenas acaba de llegar, ¿no? Y el propio Juan Manuel, es increíble. No ha pasado y ya dejó huella. Ya dejó huella, digo, pero por favor. Y el propio Juan Manuel Santos saca pecho y asegura que la ONU señala a Colombia como un ejemplo. Eso lo dijo él mismo, ¿no? ¿Un ejemplo de qué? Se preguntan muchos ante los niveles bajísimos de popularidad de un presidente que multiplicó los cultivos de coca por 4 y se entregó al grupo narcoterrorista de las FARC. Lo cierto es que su intervención dicen que se centrará en la paz y la lucha contra las drogas y hablará del tan cuestionado proceso de sustitución de cultivos. Interesante escucharlo, ¿no? En definitiva, otro show lleno de falsos aplausos. Oiga, y premios a granel, ¿no? Por ejemplo, el National Geographic Society lo premiará por su liderazgo en la conservación ambiental y su compromiso en la preservación de la biodiversidad, y la Universidad de Harvard también lo va a galardonar. Parece increíble, pero es en serio. Mientras tanto, en Colombia, sus niveles de popularidad son vergonzosos, ya lo hemos dicho. La corrupción está disparada, la economía por los suelos, y cada vez son más los que rechazan la implementación de los acuerdos de paz. Pregunto, ¿qué significado tiene este viaje? ¿Ustedes qué creen? Bueno, el de siempre, hay que pasarla bien allá en la ONU. Lo escuchan 20 gatos, todos de la Embajada de Colombia en Washington, los traen hasta Nueva York a pasear para que aplaudan al presidente. Y obviamente las cámaras se enfocan en los 20 gatos y no muestran las 500 o 800 o 1000 sillas vacías que quedan en el escenario, porque nadie lo oye. Dígame, Montserrat, con toda franqueza, usted está en este momento en los Estados Unidos. ¿Cuántos periódicos de los Estados Unidos mencionan el nombre del presidente Santos a propósito de su intervención en la ONU? No, en estos momentos no se menciona su nombre, pero sí hay muchos periódicos, y el otro día yo les comentaba que le han dedicado muchos titulares al aumento impresionante de cultivos de coca en Colombia durante más de, yo diría, año y medio. Este es un tema que viene sonando mucho aquí en titulares. Y a la defensa del medio ambiente, que ese sí se lo merece. En Colombia no se han destruido las selvas, la deforestación es un cuento que nos inventamos, eso es mentira. Nadie ha envenenado los ríos, eso es mentira. Usted recorre los ríos de Colombia y no hay en ninguna parte fábricas para producir, para sacar el oro y para procesarlo, eso no existe. No es verdad que el 90% de las exportaciones de oro de Colombia sean ilegales, sean de los bandidos que liquidan a los ríos. Nadie volvió a volar los oleoductos, no ha habido ningún crimen contra la naturaleza cometido por el ELN, de manera que se merece el premio al medio ambiente, Montserrat. Pues ¿cómo no se lo iban a dar? Para el país más deforestado, el país más liquidado ambientalmente de todos los países del mundo es como Colombia. Un chiste, ¿no? Es como bueno, un chiste, es un chiste, premio. Es un chiste, es decir, los que le vayan a dar ese galardón a Santos son unos chistosos. O averigüe y de pronto está que esa asociación es dirigida por el señor Silva o por alguien de los amigos de Santos acá.
Mire, Bueno, le voy a contar lo que piensan los oyentes en el chat, con una opinión que yo creo que resume muchísimas opiniones del chat. Dice Jeje, así firma este oyente, el lavadero de la paz. Así define esta visita a la ONU del presidente Juan Manuel Santos. Lavadero de la paz y lavadero de los inmensos recursos que sigue produciendo la cocaína. Hablaremos de eso en nuestra nota editorial del día. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es lunes 18 de septiembre del año 17. Faltan 323 días para que termine el peor gobierno de la historia política de Colombia, el más corrupto. Lo mismo que antes. 20 años después, la historia vuelve a repetirse. Cuando estamos a punto de otra vergüenza universal, la desertificación. Para empezar, el peor policía del mundo, graduado ya de economista, habla, abro comillas, del aumento de cultivos que no es atribuible al proceso de paz, y comete declaración explicando las razones del aumento de la superficie sembrada con cultivos ilícitos. En un publireportaje, Ayamid Ahmad, vocero de la Casa de Nariño, anunció zanahoria para quien sustituya cultivos y garrote para quien no lo haga. Todo ello ante la inminente desertificación anunciada por Donald Trump, el hombre más poderoso del mundo. Como hace 20 años, cuando fuimos desertificados en el gobierno de Ernesto Samper, con Cristo oficiando como jefe de agenda, Horacio Serpa en el Congreso, y la sombra de la desertificación cuando el propio Donald Trump nos ubica ya como un narcopaís. El director de La Hora de la Verdad, periodista Fernando Londoño Hoyos, lo advierte hoy, desde las dos orillas, cuando Estados Unidos, una vez más, y al parecer la definitiva, que no están dispuestos a tolerar el crecimiento desordenado de nuestras plantaciones de coca, de la consiguiente producción de cocaína y de la exportación fabulosa a aquel mercado, hemos querido diluir la cuestión entre un profundo mar de babas. Y continúa el exministro Londoño burlando, no hemos bajado la guardia. Solo de poco más de 40.000 hectáreas sembradas pasamos a 200.000. Antes de acusar a los Estados Unidos por cometer el pecado de consumir, lo que ofrecemos bien vale la pena que miremos la viga en el ojo propio. Y remata, la cocaína no nos enriqueció, nos devoró, nos acabó como sociedad limpia y organizada, nos condenó a la miseria moral, que es la peor de todas las miserias. Y todo esto, doctor Londoño, en el gobierno del presidente de las FARC, el espurio sátrapa alias comandante Santiago. Después de esto, ¿qué se sigue, doctor Londoño? Después de esto se sigue más vergüenza, más miseria. Ay, hasta que venga alguien a rescatarnos, a rescatar lo que quede, como Andrés Pastrana trató de rescatarnos, e hizo mucho por rescatarnos moralmente ante el mundo, esa es la verdad. Volvimos a ser respetados y por lo menos el mundo supo que Colombia no era un narcoestado, sino que estaba manejado por unos narcopresidentes, narcoministros y por una narcoestructura estatal. Los colombianos padecíamos, como ahora seguimos padeciendo, a Santos, a las FARC y a la cocaína. Vanessa Araujo. Doctor Fernando, compañeros de la mesa y queridos oyentes, muy buenos días. Leopoldo López se entregó y Maduro está cada vez más fuerte. Nicolás Maduro ha dicho este domingo que Leopoldo López, quien cumple arresto domiciliario, ha asistido a reuniones de la oposición con el gobierno. El señor Leopoldo López, inclusive en su condición de penado, yo he autorizado como jefe de la administración penitenciaria que asista a reuniones, afirmó Maduro. Por su parte, la MUD respondió que son mentiras, que López no está en negociaciones e insistió en que lo que ocurre en República Dominicana no es diálogo, sino un proceso exploratorio.
Pero a pesar de esas declaraciones, en Venezuela ya nadie le cree a la MUD. Recordemos que la semana pasada, cuando la tiranía de Maduro anunció que estaba de nuevo en diálogos con la oposición, la MUD lo negó rotundamente. 2 días después se supo que era cierto y que Julio Borges, el presidente de la Asamblea Nacional, en compañía de otros líderes de la Mesa de Unidad, están en República Dominicana hablando con el gobierno. Hay que recordar que Leopoldo López, además, según declaraciones de miembros de su partido, fue quien decidió que Voluntad Popular fuera a las elecciones regionales. Sería entonces quien dio la palabra final para que su partido se arrodillara. Ayer también Nicolás Maduro volvió a burlarse en público de la oposición y sus declaraciones de que no están en diálogo sino en un proceso exploratorio. 16 horas conversando sobre el futuro de Venezuela y los distintos temas. ¿Cómo se llama eso sino diálogo y conversación?, afirmó el tirano. Y mientras Maduro sigue fortaleciéndose, las consecuencias de la rendición de la MUD no paran, son cada vez más evidentes. El hambre agobia a los venezolanos y Maduro los invita a comer conejos. La gente sigue muriendo de hambre o de cualquier enfermedad que en cualquier país se cura con un simple antibiótico, pero es que en Venezuela no hay medicinas, no hay antibióticos. Y los que escapan del hambre y deciden mantenerse firmes ante la tiranía mueren a manos del gobierno, como el concejal de Guasdualito, Carlos Andrés García, quien murió ayer en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, donde estaba detenido. Su partido, Primero Justicia, aseguró que a García le fue negado recibir atención médica y cuando fue trasladado a un centro de salud ya era demasiado tarde. Su partido además comunicó que al concejal se le había dado hace 2 días la medida cautelar de casa por cárcel, pero la orden no fue ejecutada. En resumen, la oposición se vendió, Venezuela ya es Cuba y Maduro está cada vez más fuerte. Se vendió, pero por un plato de lentejas. Y a propósito, ¿dónde está Loren Saleh y Gabriel Valles, esos jóvenes a los que secuestró la Cancillería colombiana y se los entregó en el puente Simón Bolívar a los esbirros de la SEBIN? ¿Dónde están los secuestrados por la señora Holguín? Bueno, metidos en una cárcel que llaman La Tumba, y por algo la llaman así. La oposición fue traicionada, el pueblo venezolano fue traicionado. ¿Por quiénes? Por los jefes de la oposición. Esa es la verdad. Se entregaron y ahí están en conversaciones con el que William Calderón llama el sátrapa de Venezuela. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Hemos asistido sin lugar a dudas al más reciente fraude de la historia en Colombia, este fraude muy particular en el que los señores de la ONU en este país, que son más de 120, ayudaron a la guerrilla de las FARC escondiendo su armamento que se cuenta por miles en las famosas caletas, que a propósito nunca vimos. Son muchos los temas al respecto que la Organización de Naciones Unidas le debe explicar a los colombianos. ¿Por qué ocultaron la extracción de las caletas? ¿Por qué usaron helicópteros rusos con tripulación extranjera para la tarea? ¿Por qué no entregaron 248 caletas que inclusive no aparecieron y ahora no dieron cuenta de las otras? La guerrilla de las FARC, que jamás ha dicho una sola verdad, afirmó en un lapsus que tenían en su poder 998 caletas, con armas, coca y dinero, explosivos también. Pero la ONU, el pasado viernes, 15 de septiembre, dio por finalizado el proceso de extracción de las caletas, asegurando que ya sacaron de la selva 750 caletas, que nunca vimos, que no supimos cuál era su contenido real, como quien dice que el informe, lo que afirmó la ONU, debemos callar y confiar, simplemente quedémonos con eso. Lo que la ONU dijo es palabra de Dios. Pero ¿cómo vamos a confiar en funcionarios de ese organismo que en cada diciembre armaban tremenda parranda con las FARC en las zonas veredales? Muy difícil confiar en eso. La ONU, en su montaje, informó que durante el proceso de extracción participaron 450 observadores internacionales de la misión, más de un centenar de integrantes de las FARC y aproximadamente 500 miembros de la Unidad de Policía Especial para la Paz, la muy famosísima UNIPEP. La ONU y las FARC, protagonistas del fraude más grande de la historia, donde lograron esconder y mover las armas para el brazo armado de la guerrilla que también llaman disidencias, que será, con toda seguridad, la principal amenaza que enfrentará la democracia en el 2018, cuando con armas y dinero pretendan comprar lo que nos queda de país. Y con el apoyo del gobierno. Armas, dinero y el apoyo del gobierno. Para allá vamos. Las FARC hicieron lo que les dio la gana con sus cómplices
que son los mamertos de la ONU. ¿Cuánto nos costó eso, Demar? ¿Habrá alguna vez, siquiera una verdad en la vida, cuánto pagó Colombia a estos vagamundos de la ONU que vinieron aquí, dizque a servir como garantes de las entregas de las armas? ¿Por qué no las mostraron? A la sombra no trabaja sino el crimen, decía el Libertador. Muy bien, a la sombra trabajaron estos criminales de la ONU, que son tan criminales como los de las FARC, para que nos entendamos claramente. ¿Y dónde está el contenido de las caletas? ¿Por qué no mostraron ninguno? ¿Por qué no lo mostraron? Porque no era para mostrar, ¿verdad? Porque no era para mostrar, porque no estaban sacando nada, porque le estaban dejando a las FARC todo su armamento, todo. De manera que las FARC quedan armadas hasta los dientes, pero ya cumplieron. ¿Y por qué cumplieron? Porque ya pasó el 15 de septiembre, y pasado el 15 de septiembre todo se cumplió. Dios nos libre, por favor. Nosotros como estamos y nos mandan a la ONU, ¿cómo le parece? Tata Castro. Muy buenos días a todos. Por quinta ocasión, Colombia perdió la oportunidad de ascender al Grupo Mundial de la Copa Davis. En esta ocasión se planeó todo aprovechando la condición de locales para que existiera más posibilidad de lograr vencer a un rival que no era fácil. Venía de ser subcampeón en el Grupo Mundial el año pasado y además tenía el número 5 del mundo, Marin Cilic. Primero se escogió a Bogotá como sede por su altura, ya que los croatas no están acostumbrados a jugar en ese nivel. Segundo, la superficie que se eligió es a la que nuestros jugadores están acostumbrados. Y tercero, el lugar, la Plaza de Toros La Santa María, que podía reunir mucho público, que al final de nada sirvió. El número 5 del mundo solito pudo con todo el equipo colombiano. Croacia venció 4-1, sin Ivo Karlovic ni Borna Koric, 48 y 56 en el mundo respectivamente, perdimos. El primer punto lo perdió Alejandro González el viernes, luego Santiago Giraldo empató la serie. El sábado se perdió el partido clave, el de dobles, Cabal y Falla. Cayeron frente a Marin Cilic y Nikola Mektic, después de ir ganando 2-0 en sets. El domingo se inició la serie enfrentándose los número 1 de cada país. Colombia estaba abajo 2-1 y Giraldo tenía que ganarle al número 5 del mundo para definir la serie en el último partido. Como era de esperarse, eso no sucedió. Cilic jamás mostró estar afectado por la altura, reflejando gran habilidad, le ganó en 3 sets al pereirano y los croatas estarán por 16º año en el Grupo Mundial. Sin duda, el partido en el que Juan Sebastián Cabal y Alejandro Falla cayeron en doble fue decisivo. El próximo año Colombia deberá disputar la primera ronda del Grupo América 1 con rival por definirse. Allí estará la campeona Argentina, que salió del Grupo Mundial después de perder en el repechaje 3-2 con Kazajistán este fin de semana, doctor Londoño. Así fue, por fuera la campeona de la Copa Davis, Argentina. ¿Cómo le parece, pues? Bueno, en fin, cosas que pasan en el deporte. Pero ¿qué tal que Croacia hubiera venido con su gente completa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Porque el partido que ganó Giraldo, el 1 de Colombia, se lo ganó a un doblista. Sí, señor. Porque ni siquiera el suplente del que vino para singles, para sencillos, pudo jugar. Bueno, ese es el tenis colombiano. Hagamos un examen de conciencia. Lo mismo que tenemos un ciclismo glorioso, hecho a puño por los jóvenes que practican ese deporte, tenis definitivamente no tenemos. Hay que barajar y volver a dar. Y en un minuto estaremos con el señor presidente de FENALCO, la Federación Nacional de Comerciantes, el doctor Guillermo Botero.